25 de junio de 2009, a las 12:21 del mediodía, hora del Pacífico. Una voz ahogada por el pánico irrumpe en la central de emergencias 911 de Los Ángeles. El interlocutor, confuso y agitado, logra decir que un hombre alto y delgado en sus 50 yace inconsciente sobre la cama. No respira, no respira en absoluto. El operador intenta arrancarle datos precisos, pero las frases se atropellan. El llamante alcanza a añadir que el médico personal del paciente está a su lado y practica reanimación cardiopulmonar. Sin resultado, nada funciona. Da una dirección: 100 North Carlo Drive, Holmby Hills, una mansión de estilo francés en uno de los enclaves más opulentos de la ciudad. En cuestión de minutos, ambulancias y camiones de bomberos, sirenas aullando, corren por calles bordeadas de palmeras. El sonido rebota en los altos muros que ocultan residencias de magnates. Aún no saben con exactitud a qué casa se dirigen. No saben que esa llamada detendrá al mundo. Cuando los paramédicos irrumpen en un dormitorio del segundo piso, la escena se vuelve nítida y devastadora. Sobre una cama enorme rodeada de sueros, tanques de oxígeno y frascos de medicamentos desparramados, yace el cuerpo de Michael Jackson. Junto a él, un hombre que se presenta como el doctor Conrad Murius intenta un masaje cardíaco, desesperado y torpe. Los sanitarios advierten algo que no cuadra. Las pupilas están dilatadas y no reaccionan a la luz. En el monitor cardíaco, una línea recta. La piel, fría al tacto. Comprenden que ha pasado un tiempo desde la muerte. Aún así, el protocolo obliga a actuar. Continúan la reanimación, lo trasladan a la ambulancia y vuelan hacia el centro médico Ronald Reagan. Pero ya es mera formalidad. A las 14:26 los médicos declaran el deceso. La noticia se propaga como incendio en rastrojo. Primero en susurros, luego en rumores, hasta convertirse en explosión. Un sitio de celebridades publica la primicia. Después el Los Angeles Times. Pronto todas las agencias del planeta. Internet se resiente. Google News, Twitter, Wikipedia, todo colapsa bajo una oleada de tráfico sin precedentes. En todos los rincones del mundo, la reacción es la misma: incredulidad. Esto no puede ser. Debe de ser otro disparate, pero no lo es. El rey del pop ha muerto. Mientras el planeta se sume en el duelo, en aquel dormitorio silencioso de Holmby Hills comienza a desplegarse una pesquisa que convertirá la tragedia en un relato sombrío de investigación. Los agentes encuentran decenas de frascos de sedantes potentes: Losepam, Diazepam, Medosol. Y luego la clave: decenas de viales grandes de Propofol, un anestésico de alto poder que los hospitales emplean para anestesia general durante cirugías. Una sustancia que jamás, bajo ninguna circunstancia, debería almacenarse en una vivienda privada. La pregunta cambia de forma. Ya no es ¿qué le pasó a Michael Jackson? Se vuelve más siniestra. ¿Qué le hicieron a Michael Jackson? La muerte del rey del pop no se reduce a un exceso de dosis. Es la culminación de una vida transcurrida en una jaula dorada. Es el relato de un genio marcado por el trauma de explotación y aislamiento. Para entender cómo murió, en tanta miseria médica, alguien que parecía tenerlo todo, hay que volver al principio, al lugar en el que se forjó y se quebró, una casita en el número 2300 de Jackson Street, en Gary, Indiana. Gary, Indiana, en los años 50, una ciudad moldeada por el fuego y el acero. El humo de las acerías de US Steel cubría el cielo y pintaba los atardeceres con naranjas y grises apocalípticos. El aire olía a carbón y metal fundido. Era un mundo de trabajo duro, sueldos escasos y esperanzas todavía más pequeñas. En ese contexto, la familia Jackson se apretaba en una diminuta casa de 2 habitaciones. El padre, Joseph, operaba grúas en la siderurgia y por las noches tocaba la guitarra en una banda local de Rhythm and Blues. Catherine, la madre, trabajaba a tiempo parcial en unos grandes almacenes Sears mientras criaba a sus hijos, que llegarían a ser 10. El 29 de agosto de 1958 nació su octavo hijo, Michael. Desde el principio su universo estuvo impregnado de música, pero no era una música espontánea y jubilosa, sino una música nacida del empuje y del miedo. Joe Jackson, con sus propias aspiraciones frustradas, decidió transmitirlas a sus hijos a cualquier precio. Vio talento en los mayores, Jackie,
Tito y Jermaine, y formó The Jackson Brothers. Los ensayos no eran solo estrictos, eran brutales. Años después, en su célebre entrevista de 1993 con Winfrey, Michael le contaría al mundo lo que ocurría tras las puertas cerradas de la casa de Jackson Street. Describiría a su padre como un genio de la gestión y un tirano como padre. Los ensayos se extendían horas después de la escuela. Cada error, cada nota falsa o paso de baile equivocado se castigaba. Joe empuñaba un cinturón. A veces era una rama, a veces un puño. El miedo se volvió la banda sonora de su infancia. Era tan intenso que Michael llegaba a sentir náuseas al verlo. Aprendió a ser perfecto porque la perfección era la única vía para esquivar el dolor. Con apenas 5 años, mientras miraba a sus hermanos ensayar, se atrevió a cantar. Sucedió algo increíble. Su voz pura y poderosa eclipsó a los demás. El padre lo colocó de inmediato en el centro del grupo, que pasó a llamarse The Jackson Five. Michael no era solo el cantante principal, era un prodigio. Se movía con la seguridad y la gracia de un artista hecho y derecho. Cantaba con un alma y una intensidad impensables para un niño de su edad. Detrás del brillo, sin embargo, se escondía una realidad áspera. No solo actuaba, trabajaba para sobrevivir. El grupo comenzó a tocar en clubes locales y concursos de talento. Recorrieron el llamado Chitlin Circuit, una red de escenarios del sur y el medio oeste donde los artistas afroamericanos podían presentarse en tiempos de segregación. Era una rutina demoledora, viajes nocturnos en furgonetas estrechas, actuaciones en bares envueltos en humo, presión constante. Para Michael también fue época de pérdidas. Su hermano menor Brandon, gemelo de Marlon, murió poco después de nacer. La muerte y el duelo se instalaron temprano en su biografía. El gran salto llegó en 1967. The Jackson Five ganaron un concurso de talentos en el legendario Teatro Apolo, en Garlem. Llamaron la atención. La superestrella Diana Ross los acercó al director de la compañía, Berry Gordy, un productor con olfato de oro. En 1969 la familia se mudó a Los Ángeles. Empezaba un nuevo capítulo. No era libertad, era otra jaula, más reluciente. El sello controlaba todo: vestuario, respuestas en entrevistas, repertorio. Su primer sencillo en la compañía, I Want You Back, alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100. Le siguieron ABC, The Love You Save y I'll Be There. The Jackson Five se convirtieron en sensación. Estaban en todas partes: televisión, radio, portadas. En el centro, un niño de ojos grandes y tristes que cantaba sobre amor y desamor con tanta convicción que el mundo le creía. Él, en cambio, no sabía lo que era una infancia normal. Mientras otros niños jugaban en parques, él estaba en el estudio. Mientras iban a clase, él estaba de gira. Sus amistades eran adultos. Esa juventud robada fue la herida central de su vida. Un niño prodigio forjado en el fuego de la ambición paterna y pulido por la maquinaria implacable del espectáculo. Aprendió una lección: el amor se gana, con desempeño perfecto, con trabajo sin descanso, con dolor. La cargaría siempre. Explicaría su obsesión por la perfección, sus dudas, su anhelo desesperado de ser amado por millones de extraños y su intento trágico de recrear la niñez perdida dentro de un mundo propio y aislado. El fantasma de Gary nunca lo abandonó, solo cambió de máscara, oculto tras el brillo y los focos. A finales de los años 70, Michael había superado los límites de The Jackson Five. Tenía una visión propia que no cabía en el molde familiar ni en la dulzura del sello. Quería crear, experimentar, ser libre. En 1979, junto al legendario Quincy Jones, lanzó su primer álbum realmente adulto, Off the Wall. Fue una detonación, una mezcla de disco, funk, soul y pop como nadie había escuchado. Piezas como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You se volvieron himnos. El disco vendió más de 20 millones de copias y le dio su primer Grammy en solitario. Para él, sin embargo, aquello no fue triunfo sino afrenta. Creía que merecía el álbum del año. Cuando no llegó, se sintió humillado. Lo interpretó como un sesgo racial de una industria que aún no estaba lista para coronar sin matices a un artista negro. Entonces, como admitiría después, hizo un juramento:
Su siguiente álbum sería tan grande y tan deslumbrante que nadie podría ignorarlo. Empezó el proyecto que cambiaría la historia de la música, Thriller. Michael y Quincy se encerraron en el estudio con un objetivo férreo. Cada pista debía ser un éxito, nada de relleno. Escucharon cientos de maquetas y escogieron solo lo mejor. Jackson escribió 4 de las 9 canciones, entre ellas Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Billie Jean nació de un episodio real. Una fan obsesiva lo acosaba y afirmaba que él era padre de sus gemelos. Aquello se transformó en parábola oscura sobre el lado tenebroso de la fama. Quincy Jones detestaba el tema al inicio. No le gustaba la larga línea debajo del comienzo y quería recortarla. Michael se plantó. Eso es lo más importante. Eso me hace querer bailar, dijo. Tenía razón. Ese bajo hipnótico se volvió de las líneas más reconocibles de la historia del pop. Para Beat It, Michael buscó un rock que sedujera a todos. Llamó a Eddie Van Halen. El guitarrista pensó que era una broma, fue al estudio, escuchó la pista y grabó, por puro amor al arte y sin cobrar, uno de los solos más memorables que se recuerdan. Thriller salió el 30 de noviembre de 1982 y el mundo enloqueció. Se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos, con ventas que superan los 70 millones de copias. Ganó un récord de 8 premios Grammy en una sola noche, incluido el codiciado Álbum del Año. No era solo la música. Michael cambió la forma de ver la música. Entonces, MTV vivía su auge, pero casi no emitía artistas negros. Alegaban que no encajaban en su formato rock. Walter Yetnikoff, director de CBS Records, lanzó un ultimátum. O programaban el video de Billie Jean o no recibirían más videos de sus artistas. MTV cedió. En cuanto se emitió, explotó la audiencia. La barrera cayó. Michael derribó, él solo, la segregación racial de la televisión musical. Fue más allá. Convirtió los videoclips en cortometrajes, en acontecimientos culturales. El video de 14 minutos de Thriller, dirigido por John Landis, era más que un clip. Un minifilm de terror con trama, efectos especiales y coreografía revolucionaria. Su estreno se esperó como el de un gran taquillazo, y el 25 de marzo de 1983, durante un especial por el 25º aniversario del sello, Michael hizo algo que grabó su nombre para siempre. En la interpretación de Billie Jean, con su sombrero negro y un único guante blanco, avanzó hacia atrás como desafiando la gravedad. El mundo contuvo el aliento. Fue el moonwalk. Al día siguiente, niños de todos los patios del planeta intentaban imitarlo. Michael dejó de ser una estrella pop. Se volvió fenómeno global, el rey del pop. Había logrado su meta. Había creado algo tan grande que nadie podía negarlo. El precio fue altísimo. Se convirtió en el hombre más famoso y, a la vez, más solo. Su rostro en todas las portadas. Su vida bajo el microscopio. Cada gesto analizado y discutido. Ya no podía salir a la calle sin más. Perdió el anonimato. Perdió la libertad. En ese cenit llegó un punto de inflexión que quizá marcó el inicio de una larga caída. El 27 de enero de 1984, durante el rodaje de un anuncio de Pepsi, una carga pirotécnica estalló antes de tiempo. Las chispas prendieron su cabello. En un instante, la cabeza del rey del pop se convirtió en antorcha. El rodaje tenía lugar en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Toma 6. Michael baja por las escaleras, el público de extras ruge. Las pirotecnias estallan detrás, según lo previsto. Él sigue bailando sin saber que su cabello arde. Solo al terminar el giro ve el horror en los rostros y siente el dolor lacerante. Sus hermanos y el equipo corren a sofocar las llamas. Pánico, gritos, olor a cabello y piel quemados. Lo llevan al hospital con quemaduras de segundo y de tercer grado en la cabeza. La piel del cuero cabelludo quedó dañada hasta el hueso. El dolor era insoportable. Para sobrellevarlo, le recetaron analgésicos potentes. Allí comenzó una batalla de años con fármacos con receta. El dolor físico fue apenas una parte. El daño psicológico penetró más hondo. Perdió parte del cabello. Debió someterse a injertos en el cuero cabelludo para ocultar cicatrices. A partir de entonces, su aspecto comenzó a transformarse. Las cirugías, al inicio reconstructivas, acabaron siendo estéticas. Se hizo rinoplastias, remodeló la barbilla. Su piel empezó a aclararse.
Más tarde lo atribuiría a una enfermedad que causa pérdida de pigmentación, diagnóstico que informes médicos póstumos confirmarían. El público, sin embargo, vio otra cosa, algo extraño, inquietante. El ídolo, el chico negro de Gary, parecía convertirse en otra persona. Piel pálida, nariz fina, rasgos casi femeninos. Empezó la era de los tabloides. Los periodistas competían por la historia más disparatada, que dormía en una cámara de oxígeno para vivir eternamente, que intentaba comprar los huesos de un elefante famoso, que tenía un chimpancé llamado Bubbles que se sentaba a la mesa con él. Algunas historias tenían un germen de verdad, otras eran pura ficción, pero la gente las creyó. Michael pasó de genio a excéntrico, a el raro. Se recluyó, dejó de dar entrevistas, empezó a usar mascarillas y gafas oscuras, a esconder su rostro de las cámaras. Levantó su propio refugio, un mundo a medida donde sentirse a salvo. Lo llamó Neverland. Aquel incidente en el set de Pepsi fue un punto de no retorno. Abrió la puerta a un territorio de dolor crónico, dependencia de fármacos y cirugías. Alimentó su paranoia y su desconfianza hacia el exterior. Suministró a los tabloides material inagotable. Actuó como catalizador de su metamorfosis de hombre a mito, de artista a enigma, y sembró la base de una fortaleza privada que pretendía ser paraíso y terminó como prisión. En 1988 compró un rancho enorme en California y lo transformó en una fantasía personal. No era solo una finca, era el intento de reconstruir la niñez que nunca tuvo. En 11 kilómetros cuadrados levantó un parque de atracciones con noria, carrusel y montaña rusa. Construyó una sala de cine, un zoológico con jirafas, elefantes y tigres, y puso en marcha un tren con locomotora de vapor que serpenteaba la propiedad. Neverland fue su refugio, el lugar donde podía ser él mismo, lejos de miradas juzgonas. Invitaba a menudo a niños, de familias en dificultad, con cáncer. Para ellos era una tierra de magia donde los sueños se volvían tangibles. Podían subir a las atracciones, comer dulces sin límite y ver películas toda la noche. Para Michael, era una forma de dar a otros la alegría que a él le negaron. Se sentía más cómodo con niños que con adultos. Decía que en sus ojos no veían al rey del pop, sino a Michael, a secas. Lo que para él era utopía, para el mundo olía a sospecha. Un adulto que trababa amistad con niños y dormía en la misma habitación con ellos. Los rumores crecieron y en 1993 cayó el rayo. La familia de Jordan Chandler, un chico de 13 años que frecuentaba Neverland, lo acusó de abuso sexual. El mundo se estremeció. Empezó la investigación. La policía realizó un registro humillante de Neverland, fotografiando cada rincón de su intimidad. Michael negó en público todas las acusaciones en un mensaje grabado desde su propiedad. Se le veía demacrado y roto. Nunca se presentaron cargos criminales porque el chico se negó a testificar, pero Jackson, presionado por abogados y aseguradoras, aceptó un acuerdo extrajudicial y pagó alrededor de $23 millones a la familia Chandler. Para el público, fue una admisión de culpa. Su reputación quedó devastada. En medio de ese escándalo, ocurrió algo que pareció un intento de exhibir normalidad ante el mundo. En 1994 se casó con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, unión de dos dinastías del pop. El matrimonio duró poco y terminó en divorcio tras 2 años. Después se casó con su enfermera, Debbie Rowe. Ella le dio 2 hijos, un niño, Prince, y una niña, Paris. Más tarde llegó un tercer hijo, apodado Blanket, mediante gestación subrogada. Michael adoraba a sus hijos. Intentó con desesperación darles una vida corriente, pero su propia fama lo hacía imposible. Les ponía máscaras en público para protegerlos de los paparazzi, y eso solo alimentaba la imagen de rareza. En 2003, la pesadilla se repitió. Nuevas acusaciones de abuso, esta vez de otro chico, Gavin Arvizo. Se abrió un juicio retransmitido al mundo entero. Durante meses, los detalles más íntimos de la vida de Michael Jackson se desnudaron en sala. Lo defendió el reconocido abogado Thomas Mesereau. En 2005, tras un proceso extenuante, el jurado emitió veredicto: no culpable en todos los cargos. Fue absuelto legalmente, no en el tribunal de la opinión pública. Neverland, su paraíso, quedó profanado. Ya no pudo vivir allí.
Cerró la propiedad y abandonó el país en autoexilio. Pasó temporadas en Bahrein, Irlanda, Las Vegas. Estaba moralmente golpeado y económicamente al límite. Los costos legales y su estilo de vida extravagante lo acercaron a la bancarrota. Para 2009 sus deudas ascendían a casi 500 millones de dólares. La fortaleza que levantó para protegerse se había derrumbado y debía hacer algo para salvarse. Algo grande, el último gran espectáculo. Llegado 2009, Michael era la sombra de sí mismo, acorralado por pleitos, dependiente de analgésicos, perseguido por las deudas. Necesitaba una salida. Se la propuso una gran promotora de conciertos. Le ofrecieron una serie de presentaciones en Londres. Al principio se habló de 10 funciones, pero la demanda fue tan descomunal que el calendario creció hasta 50. La gira se tituló This Is It. Para el mundo era la oportunidad de ver al rey de nuevo en escena. Para Michael, la única vía de pagar sus deudas y restituir su nombre. Para un hombre de 50 años con la salud quebrantada, era una tarea inhumana. 50 funciones equivalen a un maratón físico que ni muchos atletas jóvenes podrían resistir. Comenzaron los ensayos. Desde el primer día se percibió que algo no marchaba. Miembros del equipo y bailarines lo veían débil, desorientado. Faltaba a ensayos con frecuencia y padecía insomnio. No dormía por las noches y estaba extenuado durante el día. Los promotores entraron en pánico. Había cientos de millones de dólares en juego. Necesitaban que su activo estuviera en forma. Entró en escena el doctor Conrad Murius, cardiólogo de Las Vegas con serios problemas financieros. Fue contratado como médico personal durante la gira por un sueldo de $150,000 al mes. Su misión era clara: asegurar que Michael subiera al escenario, costara lo que costara. Murius empezó a hacer lo que Michael pedía. Le administró fármacos para dormir. Primero sedantes corrientes, que no surtían efecto. La tolerancia de Jackson era demasiado alta. Entonces Michael pidió su leche, como llamaba al Propofol. El Propofol no es un somnífero, es un anestésico potentísimo. Se emplea en hospitales para anestesia general y exige supervisar de forma continua el corazón, la respiración y la saturación de oxígeno. Usarlo en casa para tratar el insomnio es como intentar apagar un cigarrillo con un surtidor de gasolina, una locura médica. Pero Murius accedió. Cada noche le colocaba una perfusión de Propofol y lo sumía en un coma inducido para que descansara. Lo hacía sin los equipos necesarios, sin monitorización adecuada, en un dormitorio, no en un quirófano. En la última semana de su vida, Michael estaba desesperado. Les decía a los suyos que lo obligaban a hacer algo que no quería. El director de la gira, Kenny Ortega, envió un correo a la promotora expresando una preocupación seria por su estado. Escribió que Jackson necesitaba ayuda psicológica. La respuesta fue fría. Le indicaron que se ocupara de lo suyo y que hiciera ensayar a Michael. La noche del 25 de junio de 2009, Murius volvió a administrarle Propofol. Cometió el error fatal. Lo dejó solo. Salió a hacer varias llamadas. Cuando regresó, Michael Jackson ya no respiraba. Murió en el sueño que tanto anhelaba. El juicio contra Conrad Murius se convirtió en circo mediático. Fue hallado culpable de homicidio involuntario y condenado a 4 años de prisión. Cumplió 2. La promotora negó toda responsabilidad y afirmó que el médico había sido contratado por el propio Jackson. Pero la muerte de Michael no es la historia de un solo galeno incompetente. Es el relato de un sistema entero que creó, explotó y finalmente destruyó a uno de los artistas más grandes de la historia, un engranaje que convierte personas en mercancías y sacrifica su salud y su bienestar en nombre del beneficio. ¿Quién mató a Michael Jackson? ¿El médico que administró la dosis fatal? ¿Los promotores que ignoraron las señales de alarma? ¿Los tabloides que lo acosaron durante años hasta hacer de su vida un infierno? ¿Los abogados que aconsejaron pagar millones por silencio, sembrando una presunción de culpabilidad? ¿O quizá todo comenzó antes, en aquella casita de Gary, cuando un niño comprendió que el amor y el dolor a veces se confunden? Después de su muerte, vendió más discos que en la última década de su vida. Su legado, despojado del ruido del escándalo, volvió a brillar. El mundo lo recuerda como rey, como genio, como icono. Detrás de ese brillo permanece la historia trágica de un hombre que regaló magia al planeta y nunca encontró paz.
la historia de un niño que supo volar, pero nunca aprendió a vivir con los pies en la tierra. Al final, la pregunta que queda no es la de la culpa, sino la del precio. ¿Cuál es el precio del genio? ¿Cuál es el precio de la fama? La historia de Michael Jackson es un espejo. Al mirarlo no solo vemos su tragedia, vemos la nuestra.